Amigos y amigas, bienvenidos a Poca Calle, un podcast de Horizontal que hacemos junto con Javiera Pará y que conversamos de muchas cosas importantes que están pasando en el mundo y estamos preocupados. Pero bueno, eso ya... ¿Cómo estás, Javiera? Estoy bien, estoy contenta porque después de mucho, nos costó muchísimo, no saben cuánto, hemos logrado por fin tener aquí a un ex biministro de Energía y Minería durante el último gobierno del presidente Sebastián Piñera. Hoy día es decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y es una de las voces más autorizadas en temas de energía en Chile y en la región. Yo creo que la Javiera está exagerando en dos notas. Primero, en que costó tanto venir. Yo acepté inmediatamente. Bueno, costó igual que el actual presidente, les voy a mostrar mi WhatsApp para que vean que es verdad. Costó encontrar la fecha. Y lo de autoridad regional no le pongo de acuerdo. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Juan Carlos Llobet, muy bienvenido. Un placer. Habrá que recordar que es uno de los fundadores de este centro de estudios. O sea, en los orígenes, en los anales de esta institución que aquí sigue haciendo cosas, está el señor Llobet. ¿Le gustó el nuevo estudio que tenemos? ¿Has visto que han habido mejoras desde que se fundó? Y además es parte del consejo directivo hoy día y fue parte de la mesa, de lo cual vamos a conversar, ¿cierto? Con permiso para crecer y también del proyecto Pacto de Desarrollo, que son dos cosas bien emblemáticas que hemos estado empujando junto a otros. Así es, importantes. Parta usted, Javier. Miren, una preocupación. Ustedes saben que nosotros en este programa no solemos hablar de la contingencia porque, como se puede escuchar en cualquier momento, hemos intentado no hablar de la contingencia, pero hoy día que estamos grabando esto el lunes 23 de junio y durante el fin de semana en Medio Oriente hubieron lamentablemente bombardeos de lado y lado. Y bueno, el mundo ya venía bien alterado porque hay dos guerras que están sucediendo grandes, por los aranceles del presidente Trump. La geopolítica está cambiando, estamos en una transición. ¿Cómo estás viendo tú lo que está pasando en el mundo, Juan Carlos? A ver, una pregunta grande esa. Sí, están pasando muchas cosas en el mundo y yo no soy experto. Sigo esto con cierta cercanía porque me interesa y porque es importante para lo que está pasando en Chile, pero... lo primero que yo creo, más allá de la contingencia de estos días, que vuelvo a eso en un momento, en el mundo hay varias cosas pasando estructurales, creo yo, bien importantes. Lo primero tiene que ver con que nosotros, yo les diría que desde la caída del muro de Berlín, más o menos, hasta hace poco, habíamos vivido en lo que muchos llamaban un mundo unipolar, aunque había un poder hegemónico mundial que era Estados Unidos, que tenía su hegemonía bien poco discutida, digamos, o amenazada por otros, ¿no es cierto? Y ese era un poderío económico, lejos de la economía más grande del mundo, poderío cultural, ¿no es cierto? Las universidades de élite, mucha gente iba a estudiar a Estados Unidos, Hollywood, o sea, el poder blando de Estados Unidos. Poder militar, Estados Unidos todavía sigue siendo de lejos. Acaba de quedar en sí, eso lo vimos ayer. Y esa hegemonía americana que duró mucho tiempo, la paz americana, como le llamaban, el conjunto de reglas multilaterales también de Estados Unidos, eso parece una paradoja hoy día con Trump, ¿no es cierto?, que a veces las debilita, pero fue un poco el arquitecto de esa hegemonía multilateral. Entonces, eso está en cuestión, ¿no es cierto? Y Estados Unidos está siendo amenazado por China en distintos temas. Rusia también, y otros países que suelen tener afinidad con Rusia y con China. ¿Ya? Entonces eso es una cosa. Lo otro que está pasando, creo yo que es bien importante para nosotros, es cambio climático. Todo lo que está pasando en materia de cambio climático está generando un cambio en el mundo de la energía, que es quizás de las industrias más grandes del mundo, y que tiene implicancias geopolíticas muy importantes. El Medio Oriente tiene importancia geopolítica por muchas razones, pero una de ellas es porque es el principal productor de petróleo. Claro. Hoy día el principal productor de petróleo del mundo en rigor es Estados Unidos, después de la revolución del shale gas. Pero Estados Unidos consume tanto petróleo local que, a pesar de ser de lejos el mayor productor, no es ni de cerca el mayor exportador, porque consume mucho a nivel local. Pero en términos de exportación, el Medio Oriente es esencial. Entonces, perdona, ¿las reservas más grandes del mundo de petróleo están en Medio Oriente? Yo creo que acumuladas sí. Ya. Sí. Rusia tiene muchas reservas también, Noruega, Estados Unidos tiene muchas reservas. Entonces, bueno, y lo otro que está pasando es todo el tema tecnológico, ¿no es cierto? Y esto que algunos llaman como la desglobalización, ¿no es cierto? Vivimos en un periodo en que, si uno medía el comercio internacional como porcentaje del producto global, crecía, y eso dejó de pasar hace algunos años. Y las cadenas de suministro se están empezando a complejizar.
esa globalización tenía que ver básicamente con la eficiencia, ¿no es cierto? Hacíamos las cosas donde es más barato hacerlas, esa es la lógica del libre comercio. Y después las cambiamos, las intercambiamos. Pero cuando los países empiezan a entrar en una tensión y por la hegemonía, los americanos ya no quieren comprar las cosas de China, aunque sea más barato, prefieren hacerlo a nivel local o en países amigos. La palabra seguridad. Claro, entonces hay como una tensión, un trade-off, como dicen los americanos, digamos, entre seguridad y eficiencia. Entonces a lo mejor es más caro hacerlo a nivel local o en un país amigo, es más caro, pero es más seguro, ¿ya? Entonces eso está generando esta como desglobalización, como dicen. Y todas estas cosas están todas interrelacionadas unas con otras. Entonces es un mundo extraordinariamente complejo. Ahora, lo que está pasando ahora en Medio Oriente, yo les diría que el conflicto de Medio Oriente es muy largo, yo no soy experto en ese tema, pero esta vuelta, digamos, yo creo que partió con el ataque del 7 de octubre en el fondo de Hamás a Israel. Eso gatilló una serie de otros acontecimientos, pero yo creo que es importante para la gente que nos ve entender que Irán, que fue bombardeado por Estados Unidos ayer, ¿no es cierto?, en la madrugada del domingo, sus instalaciones nucleares más avanzadas y más protegidas. Por eso que Israel no podía dañar, digamos, sola, ¿no es cierto? No tenía la bomba que se necesita. Sí. Hay una de las instalaciones que es Fordow, que está bajo tierra y que Israel no tenía el armamento para poder atacarla desde el aire, ¿no es cierto? Y nadie quiere invadir Irán. Eso es otro capítulo al que yo espero que no lleguemos. Y desde el aire el único que tiene la capacidad de hacer eso y dañarlo era Estados Unidos. Bueno, pero ese capítulo, digamos, partió con la invasión de Hamás. Y entiendo que hay una duda respecto del daño real. Sí, todavía la información que hay hasta ahora, lo último que yo vi hace una hora, es que no sabemos exactamente. Trump salió haciendo declaraciones muy ganadoras. Sí, que habían sido completamente destruidas. Aniquiladas. Eso fue ayer, ¿no es cierto? Eso fue ayer, poco después sí. Pero hoy día las autoridades militares y de la defensa han dicho, bueno, tenemos que evaluarlo bien, probablemente hay algún daño, pero nadie sabe exactamente. Y la Agencia Internacional de Energía Nuclear, que es la que podría ir y verificar, tiene que ir a terreno, cosa que no va a pasar probablemente en el corto plazo. Entonces no sabemos exactamente. Ya. Pero lo que es importante entender es que Irán en el Medio Oriente ha sido enemigo histórico, o al menos desde el 79, porque antes tenían cierta complicidad con Israel, pero desde ahí son enemigos, y además es enemigo de Arabia Saudita, ¿no es cierto? Los chiitas y los sunitas, que son, digamos. Pero lo importante es que Irán ha actuado en el Medio Oriente como un poder hostil a Israel y a Estados Unidos y a las potencias, digamos occidentales, nunca de manera directa. Siempre Irán ha actuado a través de como financiando brazos, entonces financia a Hamás en Gaza, que hoy día Hamás ya no está operativo, digámoslo así, después de la invasión israelita. A los Houthis en Yemen, ¿se acuerdan que tuvimos interrupción en el flujo del Mar Rojo el año pasado, que se mantiene? Eso de nuevo es un proxy de los iraníes. Hezbollah en el Líbano, digamos. Entonces, y siempre Israel y Estados Unidos, principal soporte de Israel, han combatido, comillas, con Irán, pero nunca con ataques directos entre Israel, Irán, Estados Unidos. Y lo que pasó hace algunos días con los ataques israelitas es que esa línea se cruzó. Israel fue y atacó directamente el territorio iraní. Ahora Estados Unidos se sumó. Y hoy día vimos hace poco rato que Irán mandó cohetes, misiles a atacar a las bases americanas en Qatar, ¿no es cierto? Dio una alerta previa, dicen, lo que permitió evacuar a las personas, que no hubieran daños de personas, y entiendo que las defensas antiaéreas, digamos, lograron parar todos los ataques iraníes. Pero esto está ocurriendo mientras hablamos. Es difícil cómo va a seguir esto. Yo no espero que no haya una invasión física a Irán, porque eso ya es muy complejo. Yo no creo que Trump quiera entrar en otra guerra. O sea, hizo toda su campaña diciendo que iba a salir de los conflictos. Claro, exactamente. Ahora, yo creo que en este caso, después del daño que le había hecho Israel a Hamás en Gaza, Siria también es bien importante, porque el régimen sirio de Bashar al-Assad cayó hace algunos meses, que también era un actor importante en Medio Oriente, y con ese régimen no estando activo, el costo de atacar Irán también baja. Parece. Entonces, como los proxies están más debilitados, se supone que Irán se estaba acercando a tener, digamos, uranio enriquecido para poder hacer una bomba. Entonces, como que se alinearon un poquito los astros, si uno puede usar esa expresión en términos de guerra, digamos, pero se generaron un conjunto de condiciones que bajaron, digámoslo así, el costo para que Estados Unidos hiciera lo que hizo. Pero no sabemos cómo va a seguir esta historia.
yo les diría que desde el punto de vista de la energía, y ya cerramos esto para ir a otros temas, Pero vamos para allá. pero de hecho, es muy importante porque si uno tuviera un mapa al medio, ¿no es cierto? Está Irán, ¿sí? O sea, está Irán, lo voy a hacer como para la gente que está mirando, está Irán a un lado y está Arabia Saudita, y después está Israel y digamos, el norte de África más occidental. Entonces, Arabia Saudita tiene a un lado el Mar Rojo, ¿no es cierto? Al otro lado tiene el Golfo Pérsico y al otro lado está Irán, ¿sí? Y al sur de Arabia Saudita está Yemen, por el lado del Mar Rojo, y está Omán por el lado del estrecho de Hormuz. Y el estrecho de Hormuz es, en el fondo, la salida sur del Golfo Pérsico, por el que circula más o menos un 20%, 25% del petróleo del mundo, y un porcentaje similar más o menos del gas natural, ¿ya? Entonces, si se corta el flujo por el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo se va a ir a las nubes. Sería una manera de Irán, que controla ese estrecho, de dañar la economía americana y la economía global. Pero yo no creo que lo vayan a hacer por dos razones al menos. La primera es que cortarían el flujo de su propio petróleo, que sale por ese mismo estrecho. A China, que creo que es uno de sus mayores compradores. Entonces tendría un daño económico para los propios iraníes, ¿no es cierto? Porque su principal fuente de ingreso es el petróleo que exportan por ese estrecho. Y lo segundo es que China es el principal comprador de ese petróleo. Entonces China probablemente no va a estar a favor de que eso ocurra y tiene cierto poder de presión sobre Irán. Sí. Oye, y Chile, en este contexto geopolítico, y en particular respecto de la energía, incertidumbre, pero también una transformación económica, ¿cierto? Y tendencias globales muy potentes del siglo XXI. Tú eres de las personas que ha estado diciendo, mire, en todo este contexto que es complejo, Chile tiene una oportunidad. Sí. A ver, en el cortísimo plazo, lo más importante para Chile, creo yo, es tratar de... O sea, en esta tensión Estados Unidos, China, digamos, y ahora en Medio Oriente, la pregunta para la diplomacia chilena es, bueno, ¿cómo nosotros navegamos en este mundo tan complejo sin tomar necesariamente partido por alguno de los bandos, cuidando las instituciones internacionales? Y esa es una línea delgada, pero la cautela, la prudencia, reflexionar un poquito antes de hablar, eso es una cosa que uno respirar hondo y después... a las personas que están a cargo. Digo. Sí, no, además que esa tensión está a nivel global y las potencias están presionando a todos los que estamos entre medio, y Ian Bremmer decía... Hay que aguantar la presión. Hay que aguantar la presión. Sí. Nosotros, Estados Unidos, es muy importante para nosotros. Estamos en su esfera geográfica natural de influencia. Y claro, pero nuestro principal socio comercial es China, sí. De lejos. Estados Unidos es un inversionista extranjero muy importante en Chile también, después de Canadá, o está ahí, es de los más importantes. En términos de energía, en el corto plazo, el efecto más importante para Chile es el precio del petróleo, que nosotros somos importadores netos de petróleo, muy importante, dependemos en nuestra economía mucho del petróleo y de los fósiles del gas. Entonces es el efecto de corto plazo más importante, y aparte de toda la incertidumbre económica que esto puede traer, efecto en tasa, en tipo de cambio, etc. Pero los mercados hoy día estaban tranquilos, el petróleo estaba cayendo 2% cuando yo lo vi. En tensa calma, decían. Sí, incertidumbre, pero el petróleo estaba, no sé, en $75. Ahora, hace un mes o un mes y medio estaba en 60, o sea, ha subido 25%, que no es nada, digamos, pero no está en 100 y tanto, que es lo que algunos temían que podía pasar. Pero más en el largo plazo, que quizás es la discusión más interesante o más estratégica, es que el mundo gradualmente, y esa palabra es importante, gradualmente debiera empezar a depender menos del petróleo y de los combustibles fósiles, el gas y el carbón. Y empezar a depender más de la energía renovable, ¿sí? Entonces, los países como Chile, que tienen un potencial enorme de generación de energía renovable, tienen una oportunidad enorme de generar al mismo tiempo dos cosas que históricamente parecían a simple vista o se pensaron que eran contradictorias, que son generar crecimiento económico, progreso, empleo, recaudación fiscal, etc., oportunidades de desarrollo para los jóvenes y los talentos. Eso por un lado, y por otro lado, ayudar a bajar emisiones y frenar el cambio climático, que es quizás la amenaza ambiental más grave que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, las energías renovables son una gran palanca para hacer eso, porque son ya más baratas que los combustibles fósiles, en los usos en los que es fácil ocuparlas, digamos, y podemos volver a eso después. Son más baratas y son más limpias. Entonces, la oportunidad ahí que tenemos es gigantesca. Podemos volver a eso después, pero en el fondo nosotros tenemos mucha más capacidad de generar electricidad renovable
con sol y con viento, sobre todo. Algo con hidroelectricidad y otro, pero eso es lo más importante. Mucha más capacidad de generación de energía de la que podemos nunca consumir a nivel local, ¿no es cierto? Yo siempre uso este número del Ministerio de Energía, que es como 70, 80 veces más. O sea, nosotros podríamos instalar capacidad solar y eólica como 80 veces más de lo que usamos hoy día. Y es claro, uno dice, bueno, pero es que nosotros somos un país chico, pero para ponerlo en perspectiva, nosotros podríamos instalar capacidad renovable como 2 veces el tamaño de la matriz de generación eléctrica de Estados Unidos. O sea, es grande a nivel absoluto, no solamente respecto del tamaño de nuestra matriz. Y lo otro que es importante es que geopolíticamente, y lo que está pasando estos días lo pone muy de manifiesto, el petróleo está muy concentrado en pocos actores. Las rutas por las que circula el petróleo son rutas muy complejas, el Mar Rojo, el Estrecho de Hormuz, digamos. Entonces, nosotros somos un país que está abierto al Pacífico, tenemos rutas muy despejadas, estamos lejos, pero tenemos una posición geográfica muy estratégica, digámoslo así, ¿no? Y la minería es otra gran oportunidad, podemos volver a eso. Pero en energía, nuestro potencial es gigante para usarla a nivel local y, como digo, para exportarla. Y ahí podemos hablar de cómo podemos hacer eso. Pero yo tengo 2 preguntas precisamente sobre eso último. Para utilizarla a nivel local, pareciera que necesitamos reforzar o construir más infraestructura, ¿no? Porque lo que yo entiendo, sin ser una experta en energía, por lo menos del tipo del que estamos hablando, hay otra energía donde tú nos irás a llevar. Sí, es verdad. Pero que hoy día en el norte estamos produciendo una cantidad de energía que, debido a la falta de líneas de transmisión, a veces tenemos que botar, tirar y no la podemos aprovechar. Entonces, parece que para poder aprovecharla a nivel nacional deberíamos construir más capacidad de transmisión. Y para exportarla, y esto es una pregunta, ahí sí que soy súper ignorante, tenemos que descubrir como nuevas tecnologías de almacenamiento o ya existe eso y se puede hacer. Ya, respecto a lo primero, nosotros tenemos que efectivamente construir más líneas de transmisión, porque la radiación solar en Chile es extraordinariamente buena en el desierto de Atacama, ¿no es cierto? En el salar está el litio, vamos a ir a eso. Pero en el desierto de Atacama tenemos la mejor radiación solar del mundo. Y eso es efectivamente así, no lo digo yo, lo dicen los números de Terceros Independientes. Y además es muy abundante. En la zona centro también tenemos buena radiación solar. Para que tengan una idea, los alemanes, por ejemplo, generan bastante electricidad con el sol y la radiación en Alemania es equivalente a la que tenemos nosotros en Puerto Montt. ¿Verdad? Sí, o sea, eso es tan bueno el desierto de Atacama que uno dice solamente se puede... No, en Santiago también podemos... Y se ven muchas plantas en el norte. Se ve, zona la zona centro también. Sí. Y ahí hay una cosa más técnica, pero hay una decisión que no es tan obvia, si es, me pongo en el norte donde el sol es extraordinariamente bueno, pero le sumo a ese costo barato el costo de la transmisión, o me instalo en la zona centro, que a lo mejor el factor de planta que se llama. La radiación no es tan buena, pero no tengo que hacer línea de transmisión, ¿ya? Pero efectivamente se construyeron muchas plantas en el norte y no tenemos suficientes líneas de transmisión para traer esa energía a la zona central. Entonces, en el norte hay demanda. La minería, por ejemplo, la minería en Chile consume entre un 30 y un 40% de toda la electricidad. Y hay mucha minería en el norte, también hay en la zona centro, pero mucho en el norte. Pero la minería consume en general 24/7, o sea, tiene un patrón de consumo eléctrico muy parejo. Y la energía solar, por razones obvias, se genera durante el día, cuando hay sol. Entonces, hay horas del día en que nosotros en el norte hay vertimiento, que se llama. O sea, esa energía solar en el fondo se pierde. Porque la minería no la puede consumir toda en el norte y lo que sobra no lo podemos mandar al sur porque las líneas de transmisión no son suficientes. Ahora, hay una paradoja, digamos, porque las líneas de transmisión se demoran porque son técnicamente complejas, porque son trazados muy largos que tocan mucho territorio. No sé. Pero también porque la agenda ambiental muchas veces y los permisos hace muy difícil construir infraestructura en Chile. Es una paradoja eso. Yo encuentro que es una paradoja, o sea, yo creo que siempre poner trabas innecesarias a los proyectos es un error, ¿no es cierto? Pero a mí me parece especialmente grave o difícil de comprender cuando son proyectos como la línea de transmisión que habilitan el desarrollo de las renovables que nos van a permitir reemplazar a los combustibles fósiles, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces los mismos grupos ambientalistas o grupos de presión que quieren sacar por buenas razones las centrales a carbón y bajar las emisiones contaminantes, yo siempre digo, se ponen a las carboneras en la mañana y después se ponen a la línea de transmisión en la tarde, cuando las líneas de transmisión son esenciales para poder sacar a los combustibles fósiles. Una cosa que la gente que no sigue la energía no necesariamente entiende, pero es cuando en el mundo, cuando nosotros usamos combustibles fósiles, o sea, carbón, petróleo y gas, lo que hacemos es que movemos esos combustibles donde está la demanda, ¿no es cierto? Yo voy a un barco con el carbón,
o con el petróleo, que con el gas. el barco contamina un montón. Sí, pero yo puedo llevar la energía a la demanda. Sí. ¿Sí? Entonces las centrales de generación eléctrica están en el norte, justo al frente de las mineras, las carboneras, digo. O en la zona central, porque está el consumo más domiciliario e industrial, o en la zona de Biobío, donde también hay mucha gente. Ahí están las carboneras porque ahí está la demanda. Yo llevo el carbón a los puertos donde está la central. Entonces, yo muevo la energía a la demanda. Pero yo no puedo hacer eso con el sol y con el viento. No puedo tomar el sol y el viento y llevarlo donde está la demanda. Tengo que generar donde está el sol y el viento y mover los electrones, la electricidad. Y eso lo hacemos con líneas de transmisión. Entonces, no aprobar o no apoyar las líneas de transmisión es un contrasentido si queremos avanzar en la agenda de transición energética. Y respecto de lo segundo, de la segunda parte del almacenamiento, hay varias vías de solución. Una es almacenar electricidad directamente. Entonces, en el día cuando hay exceso de sol, guardo esos electrones, esa electricidad y la uso en la noche. Y eso se puede hacer con baterías de gran escala. Y en el norte se están instalando hoy día muchísimas baterías, ¿ya? Ahí hay toda una discusión de cuán caras son, si son caras o baratas, y cuántas horas almacenan electricidad. Cuando tú hablas de gran escala... Imagínate galpones con baterías. Baterías. Sí, ya. sí, sí. ¿Ya? Ya, okay. Pero para la gente que nos está viendo es la misma lógica que la batería de un celular o un auto. Yo la cargo con electricidad y luego después saco la electricidad ahí. cuando la necesito. Ya. Entonces la guardo en el día cuando sobra y la saco en la noche cuando falta. ¿Sí? Y el negocio de esa batería es como un negocio de arbitraje. Yo compro en el día que es barato y después vendo en la noche que es más caro. La otra manera, hay otras tecnologías de almacenamiento entre paréntesis, ¿ya? Que no son solamente baterías, sino que son, por ejemplo, pump storage, que se llaman, que son imagínense una central hidroeléctrica en que yo guardo el agua, ¿no es cierto? Y la dejo caer para generar electricidad. Pero hay lugares en que lo que construyen, y hay proyectos en el Chile que no se han desarrollado, porque eso no le han dado los números, digamos, la rentabilidad. Pero es que imagínate en un farellón costero cerca del mar. He escuchado sobre tú en el día ocupas la electricidad, que es muy abundante y muy barata, y con eso, con una bomba eléctrica, subes el agua a una piscina natural. Cuando te sobra la electricidad. Y en la noche la dejas caer. Igual que en una central hidroeléctrica que produce electricidad. Pero eso es más caro que hacerlo con batería. Y hay otras tecnologías. Y la otra manera de hacerlo es usar la electricidad para producir, por ejemplo, hidrógeno o amoníaco, ¿no es cierto? Y después tú usas el hidrógeno o el amoníaco como fuentes de energía. Y lo otro que nosotros podemos hacer con el exceso de energía, que no es almacenamiento, pero es, en vez de mover la electricidad, que es muy difícil, como yo muevo la electricidad a Japón con un cable, hoy día la tecnología no está lista, es en vez de mover la electricidad o la energía a las industrias, tú mueves las industrias a la energía, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hoy día, si yo quiero instalar una producción de acero, por ejemplo, necesita mucha energía, lo que hago hoy día yo es que produzco el acero, lo mismo en Estados Unidos, o en China, o en India, o en Brasil, y llevo el carbón y el gas que necesito para producir el acero a donde tengo la producción de acero. Pero cuando la energía renovable sea lo que usemos, y como es difícil de mover, yo lo que hago es que produzco el acero donde está la energía. Claro. Entonces, en vez de llevar la energía a la industria, yo llevo la industria a la energía. Otras cosas que son intensivas de la electricidad son los data centers, por ejemplo. Entonces, en vez de nosotros exportar los electrones a California, porque es muy difícil de hacer, yo instalo los data centers en Chile, ocupo la electricidad renovable y barata que hay en Chile, y lo que muevo son los datos. Como tenemos buenas redes de fibra óptica, podemos hacer eso. Y hay otros ejemplos, ¿no?, de industrias intensivas en energía que podrían instalarse en Chile. Y eso, bueno, se está haciendo con la minería y según entiendo, nuevamente desde mi ignorancia, pero parte de lo que se habla de la minería verde, que en el fondo han subido los estándares medioambientales de nuestra minería y que eso nos permite seguir vendiendo en Londres nuestros minerales, pero es que estamos produciendo con energía verde, o sea, renovable, ¿no? Claro, hoy día los mercados internacionales cada día más, no todo lo que a uno le gustaría, pero cada día más están sensibles a la huella ambiental y social también de los minerales, ¿no es cierto? Entonces, la minería, cuando tú miras la minería del cobre, sus dos usos energéticos más importantes son la electricidad, que se usa en todos los procesos, las correas transportadoras. Es transmisor de... O sea, el cobre primero, se usa para producir electricidad, pero cuando tú ves la producción de cobre, consume mucha electricidad. Como yo decía antes, un 30, un 40% de la electricidad en Chile la consume la minería. Y ahí la minería ha avanzado mucho, porque como la matriz eléctrica en Chile el año pasado fue 70% renovable, la huella de carbono de la minería ha caído, porque la matriz eléctrica de la que consume es cada día más limpia. Y la segunda fuente de emisiones de la minería son los camiones
Estos grandes camiones Sí. que uno ve en Chile hay, no sé, 1.800 Gigantesco. camiones de esos y queman muchísimo petróleo diésel. Y ese ha sido un desafío más difícil de resolver. ¿Todavía no están a Todavía no hay buenas hidrógeno soluciones. verde? Se No. están piloteando de hidrógeno. Hay algunos que creen que pueden ser baterías, pero las baterías son muy pesadas. Entonces, de repente, depende del trayecto que haga el camión, Claro, si porque funciona o no la tienen que a batería. veces subir y es grande. Donde yo he visto que hay un caso que me pareció interesante y que es intuitivo de entender, donde un camión minero funcionaba bien con batería, es un lugar en el que el mineral, el camión lo tiene que bajar. Entonces toma el mineral arriba de un cerro y lo baja. Entonces cuando el camión baja cargado, aprovecha esa inercia, igual que los autos híbridos, Claro. y carga la batería con el peso de la gravedad de un camión lleno de mineral. Y después cuando sube a buscar, sube Usa vacío la- y usa la energía. Pero si es al revés, que tú tienes que bajar vacío al fondo Claro. de una mina de rajo abierto y después subir con mineral y además la batería, eso no funciona. Entonces, ahí hay más tarea que hacer. Pero claro, la limpieza de la matriz eléctrica está ayudando mucho a bajar la huella de la minería. Oye, una conversación con una pregunta más amplia. Desde hace varios años uno ha escuchado en Chile distintos políticos, para ser justo, y por supuesto que técnicos y académicos, de que nuestros recursos naturales son fundamentales para el siglo XXI, para enfrentar el cambio climático y la transición energética. Eso podría ser además un gran negocio, o sea, el país se podría ver beneficiado y eso implicaría, bueno, beneficios sociales. O sea, tiene un sentido político y sin embargo no ocurre. Y sin embargo no estamos pegándonos ese salto, no se aprovechan todas estas oportunidades. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa eso? Es una gran pregunta. Yo creo que hay una serie de cosas. Antiintuitiva. Yo creo que la primera razón, creo yo, es que históricamente, y algo hablamos de eso tangencialmente antes, pero yo creo que históricamente la concepción de muchos grupos es que había una agenda, que era la agenda económica, que tenía que ver con generar riqueza, y había otra agenda que era la agenda ambiental, que tenía que ver con cuidar el medio ambiente. Y que esas dos agendas eran contradictorias. Entonces los grupos ambientalistas, las ONG y mucha gente que tenía una genuina preocupación por el medio ambiente, no lo digo como una cosa crítica, digamos. Decían, ¿sabe qué? Yo estoy dispuesto a pagar un poquito de precio económico, o sea, de crecer menos, para cuidar el medio ambiente. Entonces esas dos agendas siempre eran contrarias. Yo no necesariamente suscribo esa tesis porque el crecimiento económico no son puros números, somos un país pobre, eso genera recaudación fiscal para los programas sociales, etcétera, etcétera. Ya, pero pensiones. supongamos que demos por bueno ese argumento, uno le podría parecer atendible. Pero yo creo que eso está completamente obsoleto hoy día. Porque cuando tú miras las principales amenazas al medio ambiente, es el cambio climático. Esa es la principal amenaza. Entonces, para frenar el cambio climático, tú necesitas construir muchas cosas, como hablábamos antes, centrales renovables, líneas de transmisión, ¿no es cierto? Producir agua desalada para enfrentar la sequía, eso implica ser desaladora. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Necesitas transformar la industria del transporte para usar auto eléctrico, necesitas hacer minería de cobre y de litio porque eso permite transportar y almacenar energía. Entonces, la agenda climática requiere muchísima inversión. Entonces, la idea de que tú te opones a la inversión del lado económico, digámoslo así, en nombre del medio ambiente, cuando esta inversión es la que permite solucionar el problema ambiental, es una contradicción. Ya no vamos. Y yo creo que eso es lo primero. Yo creo que los grupos ambientalistas todavía siguen pensando que ellos están empujando de buena manera su causa, la causa ambiental, cuando se oponen a las inversiones. Y eso yo creo que está completamente obsoleto. Yo creo que esa es la primera razón. Y eso tiene una cosa más... Eso es como una dimensión ideológica. Ideológica desarrollo, o incluso o ética, incluso, porque alguien te podría decir, lo ético es cuidar el medio ambiente claro, en pos de las futuras generaciones, pero yo creo que esa autoridad ética o moral que esos grupos se autoasignan, digamos, está completamente obsoleto hoy día, cuando los proyectos a los que ellos se oponen son los proyectos que son esenciales para frenar el cambio climático, ¿no es cierto? Entonces eso es lo primero. Lo segundo que yo creo que nos pasa es que la discusión política en Chile está muy... no quiero usar un adjetivo demasiado... Sí, está un poco pequeña. Sí. Yo siento que estamos muy empantanados en discusiones muy de corto plazo. Sí. Ahora, es verdad que hay problemas que agobian a la familia chilena que hay que atender, la seguridad, la inflación, eso, pero nos cuesta, entre que hay esos problemas que tenemos que resolver y no hemos resuelto, y que la discusión política está un poco chata, digámoslo, un poco cortoplacista, nos cuesta mirar esto, porque esto es una oportunidad que estamos empezando a aprovechar, pero de manera muy tímida, pero para poder materializarla en toda la magnitud que tiene, requiere, primero, mirar a largo plazo, porque esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, no. Y estamos muy cortoplacistas. Segundo, requiere acuerdos, porque como esto es de largo plazo y es complejo de hacer,
requiere formar capital humano, requiere desarrollar infraestructura, regulación, desplegar tecnología, hacer innovación, etc. Todas esas cosas toman tiempo. Tú tienes que mirar a largo plazo y después generar acuerdos. Porque si tú logras, un gobierno llega y dice, vamos a hacer tal cosa, pero no están de acuerdo los del frente, y en 4 años más cambia, entonces y empezamos a zigzaguear, nunca llegamos, ¿no es cierto? Lo otro es que hay que salir un poquito de los eslogans, hacer la pega, digamos, estudiar qué es lo que funciona afuera, qué es lo que no funciona. Entonces, y todas esas cosas, la mirada a largo plazo, los acuerdos, el rigor técnico, son cosas que son un poquitito como que no están muy de moda en Están Chile. un poco devaluadas. ¿No es cierto? Y lo otro que yo creo que pasa, pero esto es más una percepción, que yo siento que el debate y el ambiente está un poco propenso al pesimismo. Como que tenemos mucha más sensibilidad para ver las cosas malas. Y estamos todo el rato apuntándonos con el dedo de que lo que está mal, es como que tuviéramos la nube arriba de la cabeza. Y esta es una agenda de optimismo. Nosotros hay algo de profecía autocumplida en esto. Y no digo que tengamos que ser ingenuos, ¿no? Porque hay que trabajar y sostener el esfuerzo. Pero tenemos que ser capaces de creer que esto se puede hacer. Ese es el primer punto, ¿no es cierto? Claro. Y eso nos está costando también. Yo siento que faltan liderazgos que digan, esto es lo que podemos hacer en 30 años más. Esto es lo que tenemos que hacer. Tendamos estos puentes, logramos estos acuerdos y trabajemos sostenidamente, con paciencia, para materializarlo. Bueno, tú estás trabajando en algo de lo que vamos a hablar, en lo que está metido Horizontal, también espacio público, y que hay distintos economistas, técnicos, políticos que pareciera que empiezan a apuntar a cómo solucionar alguna de estos problemas que tú nos dices. Pero antes de que nos cuentes sobre eso, te queremos mostrar una encuesta que hicimos en la calle sobre otro tema que tú has estado trabajando. Bien. ¿Ustedes han escuchado la palabra permisología? No. No, No. no lo he escuchado. No me suena. Permisiología. No me suena mucho. Sí, pero permisiología, bueno, yo invento muchas palabras también, pero esa permisiología me la ganó. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere? Al tema de cuánto se demora un proyecto en que le den el permiso para que funcione. Algo con permiso, pero logía, una ciencia, no sabría descifrarlo. No sé, permisología, me imagino que no dejan pasar, qué sé yo, no tengo idea. ¿Con qué objetivo crees tú que nació la permisiología? Moderar todo. Entonces, es la ciencia del procedimiento chileno. Entonces, evita el conflicto, permite cansar a la gente, permite indicarle sobre todo a los inversionistas que aquí no se puede, que hay que pasar primero por otra ventanilla. Por supuesto que está bien que se pidan permisos, sino cada cual va haciendo las cosas como se le ocurrió nomás. O sea, tú no tienes la sensación de que se piden demasiados permisos, O sino sea, que son... yo creo que la burocracia se puede mejorar, Ya. pero siempre resguardando el tema ambiental. Buena la encuesta. Me sorprendió el de anteojo. El de anteojo no sabía lo que era y después lo estaba explicando como que lo hubiera creado. Justo él, Pastor casi. Mellao, Sí, bueno. que es un curador, crítico, escritor, que se puede explayar Genial. igual que de permisiología, que lo inventó sobre otras cosas. ¿Qué te ¿Te has pareció? sentido, claro, como nosotros, el nombre de este programa, Poca Calle, es porque nosotros tenemos la impresión de que muchas de las conversaciones que se dan a nivel de centros de estudios, de políticas públicas, no están conectadas muchas veces, y nosotros mismos con la Javi, hemos comprobado, Sí. pero, o sea, yo empíricamente, que bueno, tenemos una idea y vamos a la calle y pasa otra cosa. la mitad de las veces digo, ¿para qué vamos a preguntar eso? Si es obvio que todo el mundo sabe eso. Y no. Bueno, me sorprendió un poquito que la gente no supiera lo que es permisología, porque claro, yo un poco estoy metido en el tema y suena, está todo el rato suena. la permisología. Ahora, yo confieso que yo escribí una columna de repente en el diario y hace como 6 meses, un poquito antes que agarrara tanto vuelo, o quizás un año del tema de la permisología, escribí una columna y mi mamá siempre muy generosa con la columna, Muy generosa. era que no, la única que la lee, me dice, oye, me encantó esa columna, pero no entendí esta palabra de permisología. Y tu mamá lee, y mujer, tu ma- sí, ¿cachai? pues, informada. Claro, pero yo creo que es sorprendente que la gente no conozca el concepto. Pero yo creo, habría que hacer otra encuesta, que yo creo que la gente sí percibe que el Estado, que es el que otorga los permisos, tiene un déficit de eficiencia en su funcionamiento gigantesco. A la gente no le llama permisología y probablemente ve otras manifestaciones de esa ineficiencia.
en los consultorios, en los trámites frente a distintas agencias públicas, pero yo creo que la gente, si tú se lo explicas, te van a decir sí. Lo he experimentado. Ahora, también está el sentido común que hay ahí, que es, oye, ya, demos permiso para que la cosa avance, pero no a cualquier costo. Ahí surgió lo ambiental. Que Yo es lo más diría obvio. que eso es muy fuerte. ¿No es Ese cierto? Yo sentido creo que común. Sí. Ese sentido común está. Y el tipo que sabía lo que era y dijo, dijo lo ambiental, pero lo social también es muy importante, porque los proyectos tienen efectos ambientales, pero tienen efectos sociales también en las comunidades locales. Ahora, lo que yo creo que en este debate la permisología se pierde un poquito de vista es que es perfectamente posible dar o denegar permisos de manera rápida y con buenos estándares ambientales y sociales. ¿Cierto? Entonces, esta idea de que te demora 7 años en conseguir un permiso, como que 7 años te diera cuenta de que, claro, nos demoramos, pero Cuidamos salió súper mucho bien. el medio ambiente. No, eso supone que hubo alguien trabajando en el proyecto 7 años, probablemente la carpeta estuvo esperando que alguien la abriera por 6 años y medio. Estoy exagerando un poco, ¿no? Sí. Pero los tiempos de tramitación no necesariamente son señal de que el estándar de cuidado del medio ambiente de las comunidades es más alto. ¿Y por qué nos ha ocurrido? El otro día tú lanzaste en ICARE con el presidente de esta fundación un documento. Y 16 expertos que trabajaron varios meses. Que se llama Con permiso para lo crecer. traje, Javi. Y ahí Se puede ustedes descargar. daban cuenta de la cantidad de normativas, reglamentos, leyes que hay. ¿Cómo llegamos hasta acá? Porque me imagino que esto no es porque hay una mente perversa que dijo llenémonos de permisos, sino que se han ido haciendo permisos que no conversan los unos con los otros. ¿Cómo llegamos a este maximalismo permisológico? Habría que hacer una encuesta si alguien sabe lo que es. Yo creo que es una combinación de cosas. Está la agenda ambiental, ¿no es cierto? A la cual, o sea, que nosotros defendemos la agenda ambiental. Sí, yo de hecho soy bastante verde en ese sentido. ¿Sí? Pero yo creo que a veces se traduce está esta declaración de Matías Azun de Greenpeace en el Congreso, que me pareció muy sintomática. Para los que no la vieron, él dijo algo así como, yo tengo no sé cuántos miles de financistas por Greenpeace y yo puedo garantizar que yo puedo poner trabas legales y demorar un proyecto 1000 o 2000 días, ¿no es cierto? Y lo dijo con mucho orgullo, digamos, ¿no? Yo creo que eso da cuenta de una concepción de que los grupos ambientales creen que tienen que usar todas las herramientas que tengan a la mano, los permisos estatales entre ellos, para frenar el desarrollo de proyectos. Eso es una cosa. Después yo creo que hemos ido acumulando nuevos permisos o nuevos permisos que se necesitan obtener, sin necesariamente ser una revisión del stock, digamos, de la cantidad de cosas que hay, porque a lo mejor el mundo va cambiando, los estándares van cambiando, aparecen nuevas tecnologías, nuevas industrias. O sea, los paneles solares, hace 20 años no hay instalado paneles solares, entonces habrá que hacer una guía para ver cómo se instalan paneles solares, está bien. Pero cómo vamos haciendo las cosas nuevas, pero vamos revisando para atrás y vamos limpiando. Eso hay un no lo gráfico, no sé si me prestáis Dale. hay un gráfico que presentamos ese día que no sé si lo vamos a ver en la... No, pero pantalla, editamos y lo integramos. Ya, pero si no lo vamos a integrar. Pero que es muy sintomático. Está. Aquí está, miren. Ese. No sé si se alcanza a ver ahí, pero ese gráfico lo que muestra en el fondo, que son 3 colores, pero en el fondo no sé si se alcanzan a ver. Bueno, pero si no vamos en a el fondo intentar se ve, meterlo. si no lo podemos poner en la grabación. Pero lo que muestra es cómo a lo largo del tiempo las leyes, el número de leyes, digamos, esto está hecho como páginas de leyes, ¿ya? Pero ha crecido un poquito. Los reglamentos, que son la forma, digámoslo así, de bajar la ley, de bajar la aplicabilidad de la ley, también ha crecido. Pero las guías, que son como lo que permite ayudar a entender cómo se aplica. Yo las guías nunca las había es escuchado. impresionante. ¿Qué hacen las guías? Las guías en el fondo se supone que clarifican dudas que pueden haber en los reglamentos, orientan. El problema es que se convierten en parte de la normativa, para usar esa palabra en términos genéricos, que los impulsores de los proyectos tienen que cumplir. Entonces, una guía dice que tú tienes que hacer las cosas de esta manera y el proyecto no lo hace, después el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental te puede denegar el permiso porque no cumpliste lo que dice la guía. Y las guías, a diferencia de las leyes que tienen que discutirse en el Congreso o de los reglamentos que tienen que tomar razón la Contraloría, que verifica que el reglamento sea acorde a la ley. ¿No es cierto? Tiene que estar no puede ir más allá de la ley. No voy a arrancar con los tarros. Las guías no pasan por ningún chequeo y se acumulan y se acumulan y se acumulan. También tiene que ver con las capacidades de los funcionarios públicos, tiene que ver con los incentivos de los funcionarios públicos, porque si un funcionario público comete un error y aprueba un proyecto que después genera un daño ambiental, probablemente va a tener consecuencias, pero si en vez de sacar un permiso en un mes,
digamos, se demora 8, no pasa nada, no tiene ningún incentivo para hacerlo más rápido, entonces hay temas de incentivo. Todas esas cosas las discutimos aquí en el... Buena pega. Hay otra cosa que es interesante, y es que el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental o el Sistema de Evaluación Ambiental se preocupa de el SEA, que es el Sistema de Evaluación Ambiental. Y el CIA es el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Bien enredada la terminología. Sí. Como que la terminología de permisología es muy permisológica. ¿No? Es como poco simple. Sí. Ya, pero en el fondo el Sistema de Evaluación Ambiental ve un proyecto y ve cuáles son los costos que le impone al medio ambiente. Y trata de mitigarlo. Pero no pone en la balanza los beneficios. Entonces, si yo estoy desarrollando, por ejemplo, una línea de transmisión que va a evitar que perdamos la energía solar que hablábamos un rato en el norte, y que por lo tanto va a permitir mover esa energía al centro y cerrar una carbonera, yo solamente miro el efecto negativo que tiene la línea en el territorio y en las comunidades y le pongo problemas por eso, pero no pongo en la ecuación, bueno, esta línea me va a permitir cerrar una carbonera, ¿no es cierto? Entonces, solamente se miran los costos, no los beneficios. Claro. Esa es otra cosa que nosotros proponemos cambiar. Pero es muy largo y muy completo. Yo lo que creo sí que es importante decir es que yo siento, no sé si están tan de acuerdo, que se ha ido generando, tal como en torno al crecimiento, se ha ido generando cierto consenso en torno a la necesidad de simplificar los permisos. Sí. El gobierno está empujando 2 proyectos, uno mejor que el otro, creo yo, pero eso ya da cuenta. Este es un gobierno, creo que hace 4 años nadie hubiera apostado que uno de sus avances iba a ser reducir los permisos, digamos, o simplificarlos. Sí, y yo creo que efectivamente existe ese consenso político, y creo que hay que de alguna manera unir esta conversación, porque como que cada vez que hablamos de permisología hablamos de grandes proyectos de inversión. Pero yo creo que, como tú dices, si uno quiere abrir un restaurante, no sé por qué quién inventó esto, pero tú tramitas tu permiso de restaurante y luego la tramitación de tu patente de alcohol es otra tramitación, que en el caso de los restaurantes que están en el MUD, que es ese súper nuevo lugar que hay, como con parques, tiendas, no sé qué, están la mayoría de los restaurantes abiertos desde hace 6, 7, 8 meses sin patentear. Quiero decir, no solo afecta a las grandes mineras. Claro, nosotros y hospitales, te quiero decir. O sea, también... Nosotros generamos, se gatilló una polémica porque este grupo que éramos 14 o 15 personas, trabajamos en este tema de permiso. Tenemos un WhatsApp nosotros en que compartimos el trabajo, nos mandábamos documentos mientras avanzábamos. Y de repente alguien se enteró que la Seremi de Salud de la región metropolitana le había pedido al nuevo Instituto Nacional del Cáncer, que se está construyendo en Independencia, en la zona donde hay muchos hospitales, una zona urbana súper intervenida, digamos. Está entre Recoleta y... Claro, no era en el medio de un santuario de la naturaleza, digamos. Se iba a construir un nuevo hospital del cáncer en reemplazo del hospital antiguo que está ahí, digamos, en ruina. Y igual los permisos que le pidieron era una cosa absurda, le pidieron generar un corredor para que transitaran los arácnidos y los insectos, no me acuerdo cuál era la definición que había. Entonces, yo siento que también en esta discusión de los permisos es como si la balanza se pusiera al cuidado del medio ambiente y las comunidades por un lado y la economía por el otro, cuando al final del día el ejemplo del hospital muestra que lo que hay de otro lado son enfermos de cáncer. Digamos. Sí, claro. Perdón que sea tan crudo, Sí, pero eso es lo impresionante, ¿no? Que esta es una máquina burocrática que ha llegado a un punto que perdió toda conexión con el sentido común, cualquier empatía, digamos, con la gente que está sufriendo. Un proyecto de vivienda social, de familias que están esperando una casa, también tiene que navegar esta permisología. Entonces, esto no es como son palos en la rueda para que los grandes empresarios depreden el medio ambiente. Eso es lo que quiero, ¿no es cierto? Que creo que es importante ponerlo arriba, ¿no? Que es la vida de las personas. Y bueno, tú decías eso en el lanzamiento de ICARE, que luego yo te copié y lo usé para lanzar un proyecto de teatro, nada que ver, pero que aquí se trata del bienestar de la vida de las personas. Claro, y los grandes proyectos que hacen las grandes compañías, en general, son para generar bienestar para las personas, y eso es lo que se nos olvida a veces. Sí. ¿No? Oye, están mirando con una cara el equipo porque con cara de hora, nos entretenemos mucho en cada tema, pero yo necesito que tú nos expliques. Yo sé que todavía no se ha lanzado con bombo y platillo, pero creo que algo nos puedes contar de qué es lo que están haciendo en ese grupo sobre Pacto de Desarrollo que armó Horizontal con Espacio Público. Sí. Yo no puedo hacer un spoiler aquí porque todavía no ve la luz esto. ¿ya? Pero cuéntanos más o menos. Yo no tengo ninguna vocería asignada en ese tema. Pero básicamente les puedo contar un poco la inspiración que yo creo que es muy, muy positiva.
nosotros desde Horizontal, pero muy temprano en el proceso, involucrándonos con la gente en espacios públicos, tratamos de generar un grupo de personas políticamente transversales. Eso está convocado por Espacio Público, por Horizontal, pero los que están sentados en esa mesa no son solamente personas de Espacio Público y Horizontal. Para Eso que es no nos importante. reten y no nos digan súper Claro, transversal Espacio Público con Horizontal. No, Es más amplio. hay más amplio. Y lo que busca ahí ese grupo es generar, se llama Pacto de Desarrollo, porque la idea es tratar de lograr ciertos acuerdos. Esto no tiene la ambición de repensar el país completo, ¿no es cierto? Que nunca por lo demás ha sido un buen camino. Yo lo aprendí hace poco eso. Sí, hace un par de años. Pero de generar ciertos consensos básicos en torno a cómo podemos recuperar el desarrollo y el progreso, digamos, del país. ¿Ya? Son personas que van yo les diría, un espectro político, ideológico bastante amplio. Y lo que pasa ahí, no sé si es sorprendente, pero confirma la motivación que tenía esto, que es cuando la gente se sienta al torno de una mesa, se da el tiempo de conversar, de escucharse, digamos, pone el interés del país por delante, es capaz de lograr muchos acuerdos. El sistema político está muy fragmentado, entonces esto es como un poquito disonante con lo que uno escucha y ve en las noticias hoy día. Pero hay un grupo muy diverso de gente muy preparada, muy inteligente, que le ha dedicado mucho tiempo, solamente con el afán de ayudar. Y yo creo que están empezando a aparecer ya bastante los trazos de una propuesta que yo creo que va a ser atractiva. Tampoco una cosa tan novedosa para no generar tanta expectativa, pero sí de un camino de desarrollo para el país que aproveche las ventajas comparativas que tenemos, las ventajas naturales que tenemos, y que sin complejos pueda empujar un camino de crecimiento y de desarrollo que ojalá, yo les diría que esta es la motivación principal, genere consenso amplio. Que muchos se sientan convocados y se sientan parte. Y esto de pacto, y con esto termino, es como la idea de que si yo pacto algo contigo, es que implícito está que yo a lo mejor cedí algo. Claro. No es exactamente lo que yo hubiera dibujado yo solo con mi papel y mi lápiz, y tampoco lo que Hernán hubiera hecho, pero eso es lo que permite que tenga continuidad en el tiempo, que convoque a muchos y que destrabe este clima de polarización. Claro, y que puedan ir pasando los gobiernos, porque aquí nadie pretende que siempre gobierne un lado ni el otro, pero que... A algunos les gustaría, Sí, pero no aquí en esta conversación. Pero la idea es que esos acuerdos para desarrollarnos en 30 años, claro, se pueden cambiar énfasis, pero sabemos que vamos para allá y cuáles son más o menos las cosas que hay que hacer. ¿Qué es lo que han hecho países como Finlandia o Corea, que tenían quizás nuestro nivel de desarrollo hace algunas décadas, pero que lograron de alguna manera ponerse de acuerdo con maneras distintas? Finlandia y Corea, pero dijeron, esta cuestión... Claro, es como una hoja de ruta, ¿no? Exactamente. Como estamos aquí, esto aspiramos ser, tiene sentido por estas razones que lleguemos allá. Pasando por esta estación. Ya, ¿estamos de acuerdo? Y después cada gobierno le pone sus énfasis, sus matices, sus velocidades, pero se comparte una estrategia. Claro, hay una estrategia común. Es como un viaje. Yo pensé cuando es como vamos a viajar juntos, ya vamos a ir a Arica o a Punta Arenas, digamos, y después maneja un rato Hernán y él pondrá su música, digamos, pero no parte para el sur, digamos, se habíamos acordado de ir al norte, ¿no? Claro. Oye, en este proceso me ha tocado participar en algunas cosas, que ha sido muy valioso verlo. Juan Carlos, tú que has estado en el mundo político en primera línea, pero también en un mundo más técnico, por ejemplo, ¿no crees tú que entre los mundos técnicos de distintos sectores políticos hay bastante convergencia y el problema es cuando se llega a la política y que la política, crisis del sistema político, fragmentación, la tecnocracia dejó de ser importante, un acuerdo técnico amplio como este tiene mucho valor, pero tal vez menos que hace 15 años? Sí, no sé, ahora, primero, yo creo que cuando gente que tiene cierto conocimiento, no sé si técnicos, pero que tiene cierto conocimiento, ya ha estudiado un poco los temas, se sienta en torno a una mesa a conversar, es más fácil como decir, ya, pero esto no, porque cuando que muestran los datos es que no son 4, son 6, listo ya. Entonces, eso te pone como una base, claro. ¿no? Es que suena muy obvio, pero hoy día en redes sociales cualquier persona postea cualquier cosa, como dicen, usted tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios datos. Claro. Digamos. En esa mesa, como que los datos son los datos, digamos, ¿no? Hoy es que la desigualdad ha subido en Chile. No, la desigualdad en Chile no ha subido, ha bajado.
Ha bajado menos rápido de lo que quisiéramos, Claro. falta mucho, pero eso es lo que muestran los datos y como que nadie discute los Claro. datos. Entonces, hay como una base de no sé si un estándar, pero cierto nivel de conversación y ya, eso ayuda mucho. Yo creo que también, eso sí, que a veces los más técnicos, sobre todo cuando no han hecho política, tienen como la inclinación a pensar que porque es lo cierto o lo que muestran los datos, eso automáticamente Se puede hacer. implica que la gente tiene que entenderlo, aceptarlo y apoyarlo. La subida del Y pasaje. eso no tiene nada de verdad, digamos. O sea, la gente razonablemente, y esto nos pasa a todos, actúa a partir de sus percepciones, de sus emociones, de sus temores, ¿no es cierto?, de sus anhelos. Entonces, cuando la técnica se desconecta de eso, de la emocionalidad, de la humanidad de las personas, simplemente no funciona. Y a nosotros a lo mejor nos pasó en algún periodo que fuimos un poquitito tecnocráticos, en ese sentido del sobregiro, ¿no? Y fuimos un poquitito, creo yo también, esto es para otro podcast, porque no tenemos tiempo, un poco economicistas, en el sentido de que pensamos que en todos los ámbitos de la vida social las personas actuaban como el homos economicus de la economía neoclásica, o sea, de un ser que maximiza utilidad, costo-beneficio, pero no es verdad eso. En todas sus decisiones. En todas sus decisiones, digamos. No, es Claro, cuando yo voy a comprar algo al supermercado, a lo mejor sí, pero las relaciones tienen que ver con la lealtad, con los afectos, con los temores, con la civilidad, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo creo que a veces fuimos demasiado tecnocráticos y a veces fuimos también demasiado economicistas, ¿no es cierto? Pero yo creo que ese péndulo se nos pasó para el otro lado hoy día. Entonces, hoy día cualquiera tiene una emoción o un sentimiento o una rabia y siente que esa rabia o esa emoción le da derecho a imponer su verdad a otros cuando, ¿no? Entonces, creo que de nuevo tenemos que encontrar un camino razonable en el medio, con empatía, con ser capaz de conectar con calle, con lo que le pasa a las personas, pero después poner encima racionalidad para que las soluciones efectivamente funcionen. Porque al final, si uno actúa solamente de la emocionalidad, empatiza al principio, pero eso no da frutos. Entonces también frustra expectativas. Yo creo que hay algo importante, yo como no tecnócrata, pero fan de los tecnócratas, creo que hay algo que yo se lo he dicho mucho a mis amigos técnicos, académicos y también a los empresarios. Creo que nos hemos descuidado, a veces también hay un gap de información entre los técnicos y los tomadores de decisiones y la gente. O sea, yo me acuerdo cuando eran los retiros, que claro, que había gente preocupada por el mercado de capitales. La gente en mercado de capitales piensa que es donde tiene la plata Bernardo Larraín Mate y los Luxich. No cachan que tiene que ver con la hipoteca que pagan para la casa. Y no había tiempo en ese momento para explicarlo. Entonces, creo que también hay que poner como cierta atención en explicar cosas. Obviamente no todo el mundo puede saber todo y no tiene el tiempo para estar preocupado de entender todo, pero creo que de repente habría que hacer esfuerzo en poder explicar algunas cosas, porque Sí. yo, gente súper educada, con nivel económico alto, después de los 5 retiros o 4 retiros, me empezó a decir que le habían subido las hipotecas de los departamentos que se habían comprado, algunos que habían dado el pie con uno de los retiros. Entonces yo, a ver, espera, ¿cuántos retiros sacaste? Gente que no necesitaba sacar los retiros. Todo. Para invertirlo aquí. Bueno, le dije, pero es que eso es lo que hace que tu hipoteca esté más cara. Y tuve como que, no voy a decir nombres, pero ocupar viajes al litoral, tampoco voy a decir a qué litoral para no denunciar a la gente, pero en explicar como la relación que había. Entonces quizás también hay que hacer un esfuerzo de Pedagogía. Pues sí. Sí, además yo creo que la pedagogía tiene una cosa un poco, pero esa capacidad de explicar es un rol esencial de la política, creo yo. Esencial. Porque a veces los políticos dicen, bueno, es que la gente no entiende tal cosa. Yo creo que no hemos explicado suficientemente bien, ¿no es cierto? Y la gente en general, en mi experiencia, yo algo de política hice, cuando uno se sienta con paciencia y explica las cosas, la gente obviamente que entiende. Claro, entiende. Y entiende el sentido. La gente está dispuesta a hacer sacrificio y a esperar y decir, ya, lo entiendo. Igual que lo hacen en su casa. Pero obvio. Ya, no, ahora sí que nos están retando porque además tú tienes que ir a buscar una hija. Así que te vamos a mostrar la pregunta que te dejó nuestro último invitado, Paolo Bortolamioli, para ti.
¿qué ideas tiene el siguiente invitado respecto a cómo podemos potenciar de una forma real, no solamente que se queden las palabras, el potencial de talento, de oportunidades y individualidades que tienen los seres humanos para que finalmente cada uno efectivamente sea la mejor versión de sí y que eso eventualmente sea parte de un todo? Ay, ay, ay. Buena pregunta. Tenemos otro podcast entero para hablar de responder. No sé, es como la pregunta del millón esa. Lo primero que pensé cuando lo escucho es que yo creo que tenemos que encontrar un buen balance o una buena combinación de dos cosas, creo yo. Uno, no sé si una red de protección social, a lo mejor es una mala expresión, pero un sistema que construyamos entre todos, probablemente con un rol muy importante del Estado, para asegurarnos que nadie se queda atrás. O sea, que si nosotros vamos a vivir en comunidad, hay ciertos estándares que nos damos entre todos y que entre todos aseguramos que cualquier miembro de esta comunidad tiene. Y eso tiene que ver con educación, tiene que ver con salud, tiene que ver con pensiones, tiene que ver con una serie de cosas. Vivienda probablemente y otro. Pero que junto con eso, y eso tiene que ver con empatía, con ponerse en el lugar del otro, ¿no es cierto? Con ser compasivo, todas esas cosas que son esenciales en una comunidad, en un grupo que vive juntos. Pero creo que nosotros tenemos que encontrar un buen balance entre eso, por un lado, y un sistema en el que también se premia de buena manera el mérito y los logros que tienen que ver con los talentos y el esfuerzo, ¿no es cierto? No solamente con la herencia y con la suerte que tuvimos cada uno de nacer en un lugar o en otro. Porque si nosotros no premiamos y reconocemos el talento y el mérito, es muy difícil que esas individualidades o que un director de orquesta, digamos, de nivel mundial pueda efectivamente despuntar y prosperar y, como decía, convertirse en la mejor versión posible de sí mismo. Pero yo creo que si nosotros nos desbalanceamos por cualquiera de los dos lados, la cosa no funciona. Porque si hace solo lo primero, es como bajarlo a todos de los patines, ¿no es cierto? Como empatizo con el que no tiene quizás las capacidades, pero le corto las alas al que las tiene. Y si hago solo lo segundo, corremos el riesgo de que los que tuvieron menos suerte o menos talento o nacieron en un lugar que les dio menos oportunidades, se queden, como digamos, en la ley de la selva, ¿no? Y yo creo que ese equilibrio en Chile se nos ha perdido un poco. Quizás en algún minuto estuvimos mucho en el mérito y en la competencia, ¿no? Y después, por tratar de corregir, nos pasamos mucho para el otro lado y matamos un poquito la capacidad de premiar y de reconocer y de ser orgullosos, digamos, de los que hacen las cosas bien. Pero no, ese equilibrio es difícil de conseguir, pero yo intuyo que por ahí van los tiros. Paolo ponía un ejemplo muy bonito en la orquesta, que en el fondo las individualidades de cada uno de los instrumentos, cuando cada uno logra tocar muy bien, después de esforzarse muchas horas para llegar a tocar el violín y aprender, bueno, cuando eso ocurría, entonces la orquesta se constituía también en un ente compuesto por todas esas individualidades que habían trabajado mucho para llegar ahí. O sea, el esfuerzo, ¿no? También como... Sí. Y lo otro bonito que decía Paolo era que en el fondo el talento de cada uno de esos músicos, ¿cierto? En los cuales ellos individualmente brillan porque pueden desplegar su talento, juntos son más que la suma de individualidades. Es bonito eso. Entonces hay una metáfora muy valiosa. Bueno, déjale una pregunta a la o al próximo invitado. Y sin saber quién es. No me van a decir quién es. No le hemos dicho a nadie. Ni a los directores de esta casa le decimos. Yo creo, un poco en la tónica de lo que estábamos hablando al final, es ¿qué podemos hacer para ponernos más de acuerdo? No porque yo creo que ponerse de acuerdo per se sea, ¿no? Pero porque yo estoy convencido que para construir una cosa buena juntos, que es de lo que hablamos en el fondo de un país, una sociedad, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. No en todo, pero en lo esencial, digamos. Y yo creo que estamos medio desorientados en cómo conseguir eso. Esa es la pregunta. ¿Qué podemos hacer para ponernos de acuerdo? Juan Carlos Llobet, nos quedaron muchos temas. Te íbamos a preguntar por una anécdota con el expresidente Lagos, qué estaba pasando con el hidrógeno verde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me salvó la campana. Lo vamos a tener que invitar nuevamente. Quiero invitar a todas y a todos que descarguen este documento con permiso para crecer,
30 propuestas para destrabar la inversión en Chile. Lo pueden comentar si están de acuerdo, en desacuerdo, lo pueden compartir, etcétera. En horizontalchile.cl, publicaciones, ahí está. Y pronto se va a dar a conocer el trabajo Pacto de Desarrollo, que ojalá también sea una contribución en este año electoral, debate programático. Así que, Juan Carlos, muchas gracias por habernos Gracias por la acompañado. invitación, un Muchas placer. gracias. Y a todos ustedes, nos vemos en una próxima conversación aquí en Poca Calle. Chao, chao. Chao.